el silencio de la melodía y el eco de un secreto. La efervescencia de Madrid, con sus avenidas amplias y la constante sinfonía urbana, siempre fue la banda sonora de la vida de Julia. Una violinista prodigio, sus dedos danzaban sobre las cuerdas con una graciosidad que hipnotizaba. A los 30 años, ella vivía el apogeo de su carrera, a punto de embarcarse en una gira internacional con la Orquesta Filarmónica de Madrid. Su violín, un Guarneri del Gesù antiguo, era una extensión de su alma. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. En una tarde lluviosa y traicionera, mientras Julia conducía hacia un ensayo, un accidente brutal lo cambió todo. Un camión descontrolado invadió su carril, y el impacto fue devastador. Ella despertó días después en un hospital, con el cuerpo dolorido y la mente en un torbellino. La noticia llegó como una puñalada, los nervios de su mano dominante estaban severamente dañados. La capacidad de tocar el violín, tal vez para siempre, estaba perdida. El dolor físico era insoportable, pero el dolor de la pérdida de su música era desgarrador. El silencio que ahora llenaba sus días era ensordecedor. Su violín, salvado por milagro del accidente, yacía en su estuche, un recordatorio cruel de lo que había sido y de lo que no sería más. Mientras se recuperaba lentamente, Julia recibió la visita de su abuela, doña Clara, una mujer anciana con ojos sabios y una sonrisa que escondía muchas historias. Doña Clara siempre había sido un pilar en la vida de Julia, pero había una distancia, un secreto no dicho, que flotaba entre ellas desde la infancia. Julia, siempre enfocada en su música, nunca había investigado a fondo el origen de la riqueza súbita de su familia años atrás, tras la muerte misteriosa de su abuelo, el patriarca. En una tarde de profunda melancolía, mientras Julia intentaba, sin éxito, mover los dedos entumecidos, doña Clara tomó su mano. «Hay algo que necesitas saber, mi querida. Algo que la familia guardó por demasiado tiempo», comenzó, con la voz temblorosa. «Tu tragedia me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado corta para guardar secretos». Doña Clara reveló un secreto que sacudió el mundo de Julia. Su abuelo, don Fernando, no había muerto de causas naturales como siempre le habían contado. Había sido traicionado por su socio más cercano, Augusto, en un complejo esquema de falsificación de obras de arte y documentos para adquirir propiedades valiosas en Sevilla. Augusto, un hombre inescrupuloso y sediento de poder, había orquestado la caída de don Fernando, forjando deudas y manipulaciones que llevaron al abuelo a la ruina y, posteriormente, a una muerte que, según doña Clara, no fue accidental. «Augusto planeó todo para apoderarse de los bienes de tu abuelo», susurró doña Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. «Falsificó papeles, robó tierras. Mi Fernando lo perdió todo, incluso su vida, de pena y con el corazón roto. La riqueza que llegó a nuestra familia después, fue lo que quedó, una migaja de la verdadera fortuna, y siempre llevó el peso de esa traición». Julia quedó en shock. El accidente que la privó de su música ahora revelaba un pasado de traición e injusticia que su familia había ocultado. La fortuna de su familia tenía un origen sucio, manchado por la codicia de Augusto. La verdad era un golpe tan fuerte como el propio accidente. Desilusionada y con el cuerpo en lenta recuperación, Julia decidió buscar refugio. Se mudó a una pequeña casa alquilada en las colinas de Granada, con vista a la Alhambra. El silencio y la belleza natural de Andalucía eran un bálsamo, pero el dolor interno persistía. Intentaba adaptarse a la nueva realidad, lejos de los escenarios y de la vibrante vida de la orquesta. Sus manos, antes tan ágiles, ahora parecían extrañas, incapaces de crear música. En Granada, Julia comenzó a asistir a sesiones de fisioterapia. Allí, conoció a Miguel, un músico talentoso, pero que había perdido la audición en un accidente años atrás. Miguel, a pesar de su propia tragedia, irradiaba una serenidad y una comprensión profunda de la música. Enseñaba a niños a tocar diversos instrumentos, utilizando métodos innovadores que se enfocaban en la vibración y la emoción de la música, y no solo en el oído. Miguel, con su sensibilidad, percibió la profunda tristeza en Julia. La veía practicar ejercicios con la mano, la frustración estampada en su rostro. «La música no está solo en los dedos, ni en los oídos», dijo Miguel un día, sus ojos transmitiendo una sabiduría que trascendía su juventud. «Está en el alma. Y si el alma aún canta, la melodía encontrará un camino». Al principio, Julia resistió. Su dolor era demasiado grande.
Pero la gentil persistencia de Miguel y la sabiduría de sus palabras comenzaron a penetrar la barrera de desesperación que ella había construido. Él la incentivó a explorar otras formas de conectarse con la música, a sentir la vibración, a expresarse más allá de los límites de su mano. La presentó a un mundo donde la música era más que sonido, era tacto, era ritmo interno. Mientras intentaba encontrar una nueva forma de existir en la música, la revelación de doña Clara sobre Augusto y la traición de su abuelo no la abandonaba. La historia se convirtió en un eco constante en su mente, tan presente como el silencio de su violín. Sentía que su propia curación estaba entrelazada con la necesidad de hacer justicia por su abuelo y de limpiar el nombre de su familia. El pasado, antes un murmullo distante, ahora exigía su atención, un clamor por redención. El escenario para su superación estaba preparado, y la melodía de la verdad estaba a punto de comenzar a sonar. La investigación silenciosa y las ruinas del pasado. El silencio del violín de Julia ahora estaba lleno del eco de la revelación de doña Clara. La traición de Augusto y la muerte de su abuelo, don Fernando, no habían sido accidentales. La fortuna de la familia, construida sobre la injusticia, pesaba como una nota disonante en su alma. En Granada, mientras se recuperaba físicamente, Julia sabía que no podía ignorar esa verdad. La búsqueda de justicia para su abuelo se convirtió en una nueva melodía en su vida. Mientras sus sesiones de fisioterapia con Miguel avanzaban, y él la animaba a explorar nuevas formas de sentir la música, Julia dividía su tiempo con una investigación silenciosa y meticulosa. Se sumergió en archivos públicos, registros de propiedades y periódicos antiguos de Sevilla, la ciudad donde su abuelo y Augusto habían construido sus fortunas y donde la traición se había desarrollado. Julia descubrió que Augusto, tras la muerte de don Fernando, había expandido su imperio rápidamente. De un simple socio, se convirtió en un magnate del sector inmobiliario, conocido por adquirir propiedades históricas a precios irrisorios, muchas de ellas con problemas de documentación o herencias complejas. Tenía una reputación de ser implacable en los negocios, siempre un paso por delante de sus competidores. Un nombre en particular comenzó a aparecer con frecuencia en los registros de Augusto, un abogado, Ramón Solís, conocido por su astucia y por maniobras legales cuestionables. Solís era la sombra legal de Augusto, el hombre que transformaba en legalidad las operaciones más turbias. Julia sintió un escalofrío. Si había alguna prueba de la traición y manipulación de Augusto, Solís probablemente estaría involucrado o sabría dónde encontrarla. Julia habló con Miguel sobre sus descubrimientos. Él, con su audición interna de la música y su sensibilidad agudizada, escuchaba atentamente. La música tiene muchas formas de expresión, Julia. Así como la verdad. A veces, las mayores armonías vienen de los lugares más inesperados, dijo, su voz calma y alentadora. Miguel, con su propia historia de superación, comprendía la necesidad de Julia de encontrar una nueva voz, ya sea en la música o en la justicia. Decidida a seguir el rastro de Solís, Julia viajó a Sevilla. La ciudad andaluza, con su arquitectura mora y el aroma de naranjos, parecía llevar ecos de un pasado glorioso, pero para Julia, también guardaba las ruinas de una traición. La oficina de Ramón Solís era imponente, ubicada en un edificio histórico en el corazón de Sevilla. Parecía un bastión de respetabilidad, pero Julia sentía la corriente oculta de secretos bajo la superficie pulida. Julia sabía que un enfoque directo no funcionaría. Solís, siendo el brazo derecho de Augusto, sería leal a él. Necesitaba un plan que la pusiera cerca del abogado sin levantar sospechas. Entonces tuvo una idea. Recordó un artículo que leyó sobre don Fernando. Tenía una pasión secreta por instrumentos musicales antiguos, especialmente violines, y había una historia de que estaba intentando adquirir un violín Guarneri raro, incluso para un coleccionista. Julia, con su propio Guarneri, sabía el valor y la obsesión que este tipo de instrumento podía despertar. Con la ayuda de una antigua profesora de Historia de la Música de Madrid, Julia logró presentarse como una investigadora interesada en la procedencia de instrumentos musicales históricos de Andalucía, especialmente aquellos que podrían haber pasado por colecciones privadas prominentes. El nombre de don Fernando, su abuelo, era conocido en el círculo de coleccionistas. Consiguió una reunión con Solís bajo el pretexto de que él, como abogado de Augusto, un nombre que mencionó casualmente, sabiendo que Augusto era su cliente más famoso, podría tener acceso a registros de transacciones de arte antiguas. La reunión en la oficina de Solís fue tensa. Él era un hombre astuto, con una mirada fría y penetrante. Julia,
a pesar del nerviosismo, mantuvo la compostura, hablando con pasión sobre la investigación y la historia de los instrumentos. Solís escuchaba con una cortesía calculada, sin revelar mucho. Su pasión por la música es admirable, señorita, dijo Solís, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero me temo que mis archivos son de naturaleza legal, no histórica. Y los negocios del señor Augusto son estrictamente confidenciales. Julia no se rindió. Mencionó específicamente el interés de su abuelo por un Guarneri del Jesús específico, usando información que había encontrado en investigaciones. Escuché rumores de que don Fernando estaba muy cerca de adquirir un Guarneri del Jesús único, antes de su muerte. ¿Algún registro de eso en sus archivos? La mención específica del violín y de don Fernando hizo que la mirada de Solís vacilara por un instante casi imperceptible. Frunció el ceño, y un destello de inquietud pasó por sus ojos. Esa es una información muy específica. No creo que algo así esté en nuestros registros. Mi enfoque está más en tierras y propiedades. Solís estaba mintiendo. Julia lo sintió. Su incomodidad era evidente. Se levantó, dando por terminada la conversación de manera abrupta, pero no antes de que Julia notara un pequeño cofre digital escondido detrás de un cuadro en sus paredes. Y, sobre la mesa de Solís, vislumbró por un segundo un documento que parecía ser un extracto bancario antiguo con el nombre de don Fernando y valores extrañamente altos para la época. De regreso en Granada, Julia compartió sus observaciones con Miguel. Él la escuchó con su paciencia habitual. Reaccionó al violín. Y al nombre de tu abuelo. Algo está en ese cofre, Julia, afirmó Miguel. La investigación de Julia también la llevó a un detalle crucial. Augusto, además de sus actividades inmobiliarias, tenía un interés secundario y poco conocido en coleccionar documentos históricos y cartas antiguas, que solía guardar en una casa de veraneo en una pequeña villa costera en Andalucía, lejos de Sevilla. Era un lugar donde se sentía seguro y podía guardar sus tesoros sin levantar sospechas. La intuición de Julia le decía que las pruebas de la traición de Augusto, o los documentos que incriminarían a Solís y a él, podrían estar no solo en el cofre del abogado, sino también escondidos en la casa de veraneo de Augusto. Era un riesgo ir hasta allí, pero un riesgo que estaba dispuesta a correr. La melodía de la redención de su abuelo estaba llamando, y necesitaba tocarla hasta el final, cueste lo que cueste. El eco del pasado estaba cada vez más fuerte, guiándola. La casa costera y el susurro del peligro. La intuición de Julia sobre la casa de veraneo de Augusto en una villa costera en Andalucía era demasiado fuerte para ser ignorada. Tras la tensa visita a la oficina de Ramón Solís en Sevilla, y la certeza de que el abogado escondía algo crucial en su cofre, Julia sentía que el siguiente paso debía ser en dirección a las colecciones secretas de Augusto. El violín, que un día fue su pasión, ahora reposaba silencioso, mientras la melodía de la justicia comenzaba a resonar más fuerte en su alma. Miguel, con su sabiduría tranquila, apoyó la decisión de Julia. La verdad, como la música, necesita armonía. A veces, la armonía está en una nota inesperada, dijo, su serenidad transmitiendo un coraje silencioso. La presencia de Miguel era un puerto seguro para Julia, un ancla en medio de la tormenta de revelaciones y peligros inminentes. La villa costera era pintoresca, con casas blancas y calles estrechas que descendían hasta un mar azul turquesa. La casa de veraneo de Augusto estaba aislada, en la cima de un acantilado, con una vista deslumbrante, pero también con una aura de abandono y misterio. Las ventanas estaban cerradas, las persianas bajadas, y el jardín, aunque bien cuidado, parecía deshabitado. Julia observó la casa durante un día entero, a la distancia, sintiendo la brisa salada en el rostro y el escalofrío de una aprensión creciente. Notó que, a pesar de estar deshabitada, había señales de que alguien la visitaba ocasionalmente, un coche que se detenía brevemente en la carretera principal, una luz encendida en una ventana por pocos minutos durante la noche. Augusto mantenía sus secretos bien guardados. En la segunda noche, bajo la luz pálida de la luna, Julia decidió actuar. Esperó hasta tarde, cuando la villa estaba completamente en silencio. La subida hasta la casa fue empinada, el viento del mar aullando y las olas rompiendo en las rocas abajo, creando una banda sonora sombría para su invasión silenciosa. La puerta trasera, para su sorpresa, estaba entreabierta, sugiriendo que alguien había estado allí recientemente y dejó una brecha, una invitación silenciosa al peligro. Un escalofrío recorrió la espalda de Julia. Entró,
sintiendo el olor a moho y polvo. La oscuridad era casi total, y sus pasos resonaban en el silencio de la casa vacía. Con la linterna de su celular, Julia comenzó a registrar los cuartos. La casa era grande, con muebles cubiertos por sábanas, como fantasmas silenciosos. Buscaba algo fuera de lugar, un escondite, una pista sobre los documentos históricos o las cartas que pudieran incriminar a Augusto. Llegó al despacho de Augusto. Era una habitación amplia, con un gran escritorio en el centro y estanterías de libros polvorientas. Al pasar la linterna por la sala, Julia notó algo peculiar: una de las estanterías de libros parecía ligeramente desplazada. Con un esfuerzo, la movió, revelando un pequeño compartimento secreto en la pared. Dentro del compartimento, había una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo, y algunos sobres. Julia abrió la caja con las manos temblorosas. Dentro, no había solo documentos, sino un diario antiguo, con la cubierta de cuero desvaída. El diario pertenecía a Sebastián, un ex empleado de confianza de don Fernando, el abuelo de Julia. Sebastián había trabajado para don Fernando durante décadas y era conocido por su lealtad. El diario, escrito con una caligrafía apresurada, detallaba los últimos días de don Fernando, la creciente desconfianza hacia Augusto, y el plan de Augusto para falsificar documentos y desviar fondos. Pero lo más impactante fue la última entrada. Sebastián presenció cómo Augusto, en una discusión acalorada con don Fernando, lo empujó desde una escalera alta en la propiedad de Madrid. La muerte de don Fernando no fue solo por pena, sino un asesinato disfrazado de accidente. Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su abuelo había sido asesinado. Augusto no era solo un traidor, sino un asesino. Cada página del diario de Sebastián hacía que la imagen de Augusto se volviera más sombría, un depredador cruel y calculador. Mientras leía, un ruido proveniente del piso de abajo la hizo contener la respiración. Un crujido de puerta, pasos lentos. Alguien estaba en la casa. Julia se congeló. Apagó la linterna de su celular y se escondió detrás de una gran estantería de libros, el corazón latiendo desbocado. Podía escuchar los pasos acercándose al despacho. Eran pasos lentos, arrastrados, pero firmes. La puerta del despacho se abrió lentamente, revelando una silueta alta contra la luz tenue que entraba desde la calle. La figura entró en la sala, encendió una pequeña linterna y comenzó a inspeccionar el lugar. El haz de luz recorrió la sala, y Julia sintió un terror helado al ver quién era: Ramón Solís, el abogado de Augusto. Solís caminaba lentamente, sus ojos escudriñando cada rincón, su linterna deteniéndose exactamente donde Julia había encontrado el compartimento. Percibió que la estantería estaba ligeramente fuera de lugar. Sus ojos se entrecerraron, y una sonrisa fría y calculadora se formó en sus labios finos. Sabía que el escondite había sido violado. Y sabía que alguien estaba en la casa. «Sé que estás aquí», la voz de Solís resonó en el silencio, calma y amenazadora. «No debiste haber venido aquí, señorita. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados». Julia se sintió atrapada, el diario de Sebastián en sus manos, un peso que podía ser su salvación o su condena. Estaba en peligro real. Solís no era solo el abogado de Augusto, era su cómplice. Y estaba allí, en la misma casa, sabiendo que las pruebas que ella acababa de encontrar eran la clave para desenmascararlos a ambos. La melodía de la redención se había transformado en una banda sonora de suspenso, y Julia estaba en el centro de una partitura mortal. La huida silenciosa y la alianza inesperada. La voz de Ramón Solís, fría y calculadora, resonó en el despacho, paralizando a Julia con terror. Estaba atrapada, el diario de Sebastián en sus manos, y el asesino de su abuelo, don Fernando, parecía tener un cómplice que acababa de descubrir su presencia. El olor a moho y polvo de la casa antigua se mezclaba con el sudor frío de su pánico. Julia sabía que un enfrentamiento directo era una sentencia. Se obligó a pensar, sus ojos escudriñando el despacho oscuro en busca de una salida. Había una pequeña ventana alta, casi imperceptible, en la pared opuesta, cubierta por enredaderas densas del lado de afuera. Era pequeña, pero tal vez suficiente. Mientras Solís se movía lentamente por la sala, su linterna recorriendo los muebles, Julia actuó. Con la agilidad que la música le había dado, se deslizó silenciosamente detrás de la estantería, usando los pocos segundos de oscuridad cuando la linterna de Solís apuntaba hacia otro lado.
Alcanzó la ventana, luchando para abrirla sin hacer ruido. El pestillo estaba viejo y atascado, pero la adrenalina le dio fuerza. Un crujido casi inaudible, y la ventana se abrió un poco. Solís lo oyó. Se detuvo, su linterna enfocando la ventana. «No seas tonta», dijo, su voz como una advertencia. «No hay a dónde ir». Julia no dudó. Se escurrió por la abertura estrecha, raspando la piel en los marcos de madera. El impacto de la caída en el suelo del jardín fue fuerte, pero no sintió dolor. Solo la urgencia de huir. Las enredaderas amortiguaron su salida y la escondieron por unos segundos. Oyó la ventana abrirse de golpe y a Solís vociferar su frustración. Corrió, sin mirar atrás, bajando la colina empinada hacia la villa. El viento del mar parecía empujarla, y el aullido de las olas cubría el sonido de su respiración jadeante. No sabía si Solís la perseguía, pero cada ruido de la noche hacía que su corazón latiera más fuerte. Julia corrió hasta las primeras luces de la villa, donde la oscuridad de la noche no era tan opresiva. Llegó exhausta y jadeante a su pequeña casa alquilada en Granada, las manos arañadas, el cuerpo temblando. Apenas pudo marcar el número de Miguel. Él contestó al segundo tono, su voz calma y preocupada. Julia, entre sollozos, contó lo que había pasado, el descubrimiento del diario, la verdad sobre el asesinato de don Fernando, la aparición de Solís. Miguel, sin hacer preguntas innecesarias, le instruyó que cerrara todo y no saliera de casa, prometiendo ir a su encuentro inmediatamente. Al amanecer, Miguel llegó. Trajo una tranquilidad que Julia tanto necesitaba. Escuchó la historia completa, examinando el diario de Sebastián con gravedad. La caligrafía apresurada y las últimas anotaciones eran perturbadoras, describiendo el momento en que Augusto empujó a don Fernando por la escalera. La verdad era un puñetazo en el estómago. «Esto es una confesión», dijo Miguel, sus ojos enfocados en el diario. «Sebastián lo registró todo. Pero Solís sabe que tienes esto ahora. No se detendrá». Julia se sintió acorralada, pero la presencia de Miguel la calmaba. Él no la veía como frágil, sino como una luchadora. «Necesitamos un plan. No puedo ir a la policía todavía, no con Solís y Augusto tan alertas. Necesitamos más protección». Miguel, que siempre parecía vivir en su propio mundo de melodías silenciosas, reveló algo que sorprendió a Julia. «Tengo algunos contactos en Madrid. Personas que lidian con situaciones delicadas. Mi padre era un investigador privado antes de mi accidente, y me enseñó mucho sobre observar y proteger». Miguel tenía conexiones que iban más allá de la música, una red de apoyo forjada por su propia historia de superación. La nueva misión era clara: proteger el diario de Sebastián, obtener más pruebas contra Augusto y Solís, y luego llevarlos a la justicia. Miguel sabía de un lugar seguro en Madrid, un apartamento discreto de un ex colega de su padre, donde Julia estaría protegida mientras trazaban los próximos pasos. De vuelta en Madrid, la ciudad que un día fue el escenario de sus triunfos musicales y el lugar de la tragedia de su abuelo. El apartamento seguro era simple, pero ofrecía la privacidad y la protección que Julia necesitaba. Mientras ella se recuperaba físicamente, Miguel contactó a sus aliados. El primero en aparecer fue Carlos, un ex policía con una mente aguda y una red de informantes vasta. Carlos, un hombre en sus 40 años, con un semblante serio, pero ojos perspicaces, escuchó la historia de Julia y Miguel con atención. Se impresionó con el coraje de Julia y la determinación de Miguel. «Augusto y Solís son tiburones», afirmó Carlos, estudiando el diario de Sebastián. «Tienen poder e influencia. Para derribarlos, necesitaremos pruebas irrefutables, y una estrategia que los tome desprevenidos». Carlos sugirió que necesitaban encontrar los documentos falsificados por Augusto, aquellos que don Fernando se había negado a firmar y que fueron usados para desviar las propiedades. Creía que Solís, con su meticulosidad, tendría copias o los originales en algún lugar seguro, tal vez en su cofre digital, como Julia había notado. Julia, sintiendo una nueva ola de determinación, se dio cuenta de que su dolor se estaba transformando en fuerza. La melodía de su redención no sería tocada con un violín, sino con el latido de su propio corazón, impulsado por la justicia. La alianza con Miguel y Carlos le daba la protección y la estrategia que faltaban. La idea que surgió para acceder al cofre de Solís era arriesgada, pero la única viable.
crearían una distracción de alto nivel, algo que forzara a Solís a dejar su oficina y bajar la guardia. Y el objetivo de esa distracción sería Augusto. Carlos, con sus contactos, sabía de la rutina de Augusto y de su gran vanidad. Le encantaba ser el centro de atención. Mientras la estrategia para acorralar a Augusto y Solís se diseñaba, Julia y Miguel pasaban horas juntos. Él la incentivaba a sentir la música de nuevas formas, usando la vibración de instrumentos de percusión, el ritmo del silencio, la cadencia de su propia respiración. Poco a poco, Julia comenzó a encontrar una nueva conexión con la melodía, una que no dependía de la perfección de sus dedos. La música estaba allí, dentro de ella, esperando ser expresada de una manera diferente. La amenaza de Solís, el recuerdo de Augusto, todo eso impulsaba a Julia hacia adelante. La verdad, el sonido de la justicia, sería la más bella melodía que podría crear. La traición de Augusto había robado a su familia y su arte, pero ahora, Julia, con la ayuda de Miguel y Carlos, estaba lista para recuperar la paz y la justicia que les habían sido negadas por tanto tiempo. El tablero estaba listo para el jaque mate. La trampa de Augusto y la revelación inesperada. La alianza formada en Madrid entre Julia, Miguel y Carlos era la fuerza que necesitaba para enfrentar los fantasmas del pasado. El diario de Sebastián, detallando el asesinato de don Fernando por Augusto, y la presencia amenazadora de Ramón Solís, exigían una estrategia audaz. La idea de crear una distracción para Augusto, un hombre vanidoso y sediento de reflectores, comenzó a tomar forma. Carlos, con su vasta red de contactos en el submundo de la información, descubrió que Augusto estaba a punto de recibir un importante homenaje en un evento de caridad de alto perfil, una cena de gala benéfica en Sevilla. Era la oportunidad perfecta. Augusto, que amaba la publicidad y la imagen de benefactor, estaría en el apogeo de su exposición. El plan era simple, pero arriesgado. Carlos plantaría información sobre una revelación bombástica en la prensa local de Sevilla, vinculando a Augusto con un escándalo financiero menor, pero vergonzoso, que había ocurrido años atrás. No era la verdad completa sobre el asesinato, pero suficiente para manchar su reputación y forzarlo a una reacción pública. La prensa, siempre ávida por un escándalo que involucrara a figuras prominentes, seguiría la pista. Esto va a molestar a Augusto, explicó Carlos. Odia ser expuesto de forma negativa. Se apresurará a controlar la narrativa. Y ahí es donde Solís entrará en acción, intentando apagar el fuego. Eso puede darnos una ventana de oportunidad para acceder a la oficina de Solís. Mientras el plan se desarrollaba, Julia continuaba su terapia con Miguel. Él le enseñaba a sentir el violín no solo con los dedos, sino con el alma. Practicaba con un arco suavemente, sintiendo la madera contra su barbilla, la vibración que aún resonaba en su cuerpo. La música que ya no podía tocar con perfección se manifestaba de nuevas formas, en composiciones que expresaban su dolor y su esperanza. Miguel era la melodía de su redescubrimiento, un puerto seguro para su alma atormentada. Días antes del evento de gala en Sevilla, la bomba de Carlos fue detonada. Pequeñas notas en los periódicos locales y susurros en radios menores comenzaron a circular, cuestionando la ética de Augusto en un antiguo negocio de tierras. La reacción fue inmediata. Augusto, furioso, movilizó a sus abogados, con Solís a la cabeza, para silenciar a la prensa y desmentir las acusaciones. La distracción funcionó. En el día de la gala, Sevilla estaba en ebullición. Los reporteros se aglomeraban en la entrada, y la tensión era palpable. Mientras Augusto intentaba posar de víctima y negar las acusaciones, Solís estaba visiblemente agitado, haciendo y recibiendo llamadas, a todo vapor. Pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, intentando contener la crisis, pero había un pequeño periodo en que necesitaría ir al evento para apoyar a Augusto y desviar la atención. Esa era la ventana. Con un disfraz simple, Julia, usando un sombrero y gafas oscuras, y Miguel, con un sombrero de ala ancha para disfrazar parte del rostro, siguieron a Solís desde Madrid a Sevilla. Lo observaron llegar a la oficina, entrar y, horas después, salir apresurado hacia el lugar del evento de gala. «Es ahora», susurró Miguel, con la voz tensa. Se acercaron al edificio de la oficina de Solís. La calle estaba extrañamente desierta para esa hora de la noche. Carlos había desactivado discretamente las cámaras de seguridad externas del edificio. Miguel, con una habilidad sorprendente para alguien con su discapacidad, usó una herramienta especial para abrir la cerradura compleja de la oficina de Solís.
Era sorprendentemente ágil y tenía un toque que Julia no esperaba. Entraron en la oficina. La penumbra era total, solo rota por las luces intermitentes de los autos que pasaban en la calle. El olor a papel antiguo y madera lustrada flotaba en el aire. La sala de Solís estaba exactamente como Julia la había imaginado, meticulosa y organizada, pero con una aura de secretos ocultos. Julia fue directamente al lugar donde había visto el cofre digital, detrás del cuadro. Miguel encendió una pequeña linterna de alta precisión, dirigiendo el haz hacia el teclado numérico. El cofre parecía impenetrable. ¿Cuál sería la contraseña?, murmuró Julia, frustrada. Miguel, que observaba la sala con la calma de un maestro, señaló una estatuilla de un toro, un símbolo común de Sevilla y de fuerza, que estaba sobre la mesa de Solís. La estatuilla tenía una base ligeramente suelta. Al tocarla, Miguel notó algo. El toro siempre lo giraba de cierta manera cuando hacía una llamada confidencial. Hay una secuencia de movimientos aquí. Miguel, guiado por una intuición afilada y una sensibilidad casi táctil, comenzó a girar el toro en una secuencia específica, presionando puntos en la base. Era como una melodía de toques. Y, sorprendentemente, el cofre emitió un clic suave. La puerta se abrió. Dentro, había carpetas meticulosamente organizadas. Julia y Miguel las revisaron rápidamente. Encontraron documentos sobre las transacciones de tierras, contratos de compra y venta con firmas de don Fernando que parecían falsificadas, y extractos bancarios que mostraban transferencias de grandes sumas a cuentas secretas vinculadas a Augusto. Las pruebas financieras eran abrumadoras. Pero había algo más. En el fondo del cofre, protegida por un plástico, una grabación en cinta de casete antigua. Tenía una etiqueta manuscrita, conversación con F. Julia y Miguel se miraron. F, ¿podría ser Fernando, el abuelo de Julia? ¿O tal vez alguien que presenció algo? Era un hallazgo inesperado, un susurro del pasado que Solís intentaba mantener enterrado. Tomaron la cinta y los documentos más relevantes, colocándolos en una bolsa impermeable. Cuando estaban a punto de salir, un ruido. No era de afuera, sino de dentro de la propia oficina. Un susurro sutil, casi imperceptible. Se congelaron. Miguel, con su audición interna agudizada para vibraciones, señaló un armario de archivos en el rincón oscuro de la sala. Julia abrió el armario lentamente. Dentro, acurrucado y aterrorizado, estaba un hombre, un anciano, con un rostro pálido y ojos desorbitados de miedo. Era Antonio, el archivista más antiguo de Solís, un hombre que parecía vivir al margen, casi invisible. Se había escondido allí, presenciando la entrada de Julia y Miguel. Antonio estaba temblando, pero sus ojos mostraban un destello de coraje o tal vez de desesperación. Yo sé de todo, susurró, con la voz débil. Vi lo que hicieron. Augusto no quería solo las tierras. Había algo más. Algo que don Fernando escondió. Julia sintió un escalofrío. La melodía de la redención había encontrado su voz más frágil y más sorprendente. Antonio, el archivista silencioso, era el testigo que no esperaban, una pieza clave que podría sellar el destino de Augusto y Solís, pero también poner su propia vida en riesgo. El gran final se acercaba, y el suspenso era palpable. La confesión del archivista y el plan final. La presencia de Antonio, el archivista silencioso y aterrorizado, atrapado en el armario de la oficina de Ramón Solís en Sevilla, era un giro sorprendente en la trama. Julia y Miguel se miraron, sintiendo la adrenalina pulsando. Tenían los documentos y la cinta de casete, pero Antonio era un testigo vivo, alguien que sabía de todo. El miedo en los ojos del hombre era palpable, pero también un vislumbre de una verdad enterrada. Con cautela, Julia ayudó a Antonio a salir del armario. El hombre estaba débil y visiblemente conmocionado. «¿Me matarán?», susurró, temblando. «Augusto y Solís son implacables». Miguel, con su voz calma y reconfortante, le aseguró: «Nadie te hará daño aquí. Estamos aquí para ayudar. Pero necesitamos que nos cuentes todo». Llevaron a Antonio a un lugar seguro, un pequeño apartamento discreto que Carlos, el ex policía, mantenía para situaciones de emergencia. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara, Antonio comenzó a hablar.
Su historia se desarrolló como una pesadilla silenciosa, vivida por él durante décadas. Antonio era el archivista personal de Augusto durante años, un hombre que veía y oía cosas, pero estaba obligado a mantener el silencio para proteger su propia vida y la de su familia. Confirmó que Augusto no solo falsificó documentos para desviar las propiedades de don Fernando, el abuelo de Julia, sino que también orquestó su muerte. Estaba allí, en la propiedad en Madrid, confesó Antonio, con la voz quebrada por la culpa y el miedo. Augusto y don Fernando tuvieron una discusión terrible en la escalera. Don Fernando había descubierto un desfalco aún mayor, algo sobre una fortuna escondida de la familia de don Fernando, que Augusto estaba desviando lentamente. Amenazó con ir a la policía. Augusto lo empujó con fuerza. Don Fernando cayó y se golpeó la cabeza. Augusto me obligó a callar, dijo que si hablaba, mi familia pagaría el precio. Julia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La confirmación del asesinato, escuchada directamente de un testigo, fue un golpe abrumador. Las palabras de Antonio dieron voz al dolor de su abuela, doña Clara, y al sufrimiento silencioso de don Fernando. La rabia se mezcló con la tristeza en su pecho. Antonio también reveló la existencia de una cuenta secreta en Suiza, donde Augusto depositaba los fondos desviados y las ganancias de sus transacciones ilegales. Esa cuenta era el verdadero tesoro de Augusto. No eran solo las tierras. Robó una fortuna que pertenecía a don Fernando y a su familia, pero que estaba escondida en inversiones antiguas y complejas. ¿Y la cinta de casete encontrada en el cofre de Solís? Antonio palideció. Eso es la grabación de una conversación entre Augusto y un compinche, en la que Augusto detalla cómo manipuló los documentos para incriminar a don Fernando y encubrir el asesinato. La cinta era una bomba de relojería, una confesión grabada de la boca del propio Augusto. Con Antonio como testigo y las pruebas en mano, el plan de Julia, Miguel y Carlos para exponer a Augusto y Solís estaba completo. Tenían todo lo necesario para que la justicia prevaleciera. Carlos elaboró la estrategia final. Presentarían las pruebas a la policía de Madrid, pero de una manera que Solís y Augusto no pudieran manipular. Carlos tenía un contacto de confianza en la Unidad de Delitos Financieros y contra el Patrimonio, un detective íntegro e implacable, que no se dejaría intimidar por la influencia de Augusto. Mientras esperaban el momento adecuado para actuar, Julia y Miguel pasaban la mayor parte del tiempo juntos. En cada sesión de fisioterapia, Julia sentía que su mano respondía un poco más, una melodía silenciosa de progreso. Miguel la incentivaba, no solo en la recuperación física, sino en la emocional. Le enseñó a usar el dolor como combustible para la creación, a encontrar ritmo en el silencio, a expresarse no solo a través del violín, sino a través de su propia resiliencia. Compartían largas conversaciones sobre música, sobre la vida, sobre pérdidas y superaciones. La admiración mutua se transformó en un sentimiento más profundo, un romance que florecía en medio del caos. «Tu música no se perdió, Julia», dijo Miguel un día, sus ojos transmitiendo una pasión que Julia sentía en su alma. Solo encontró una nueva forma de ser tocada. Y esa melodía es aún más poderosa, porque es tu melodía de superación. Las palabras de Miguel fueron un bálsamo para el corazón de Julia. Tomó su violín, que había permanecido en su estuche como un ataúd de su pasado. Con las manos aún temblorosas, pero con una nueva esperanza, tocó una única nota, sintiendo la vibración a través de la madera. La nota era imperfecta, pero llena de emoción. Era el sonido del renacimiento. El día del enfrentamiento final llegó. Carlos había orquestado la entrega de las pruebas de forma anónima al detective de su confianza, asegurándose de que Augusto y Solís no pudieran interceptar o destruir los documentos. La policía actuó rápidamente y en silencio, para tomar a los criminales por sorpresa. Augusto y Solís fueron arrestados en sus oficinas, atónitos, sin tiempo para reaccionar. La policía tenía las pruebas, las cuentas bancarias suizas, el testamento original de don Fernando, la cinta de casete con la confesión de Augusto y, lo más crucial, el testimonio de Antonio, que, con la protección de Carlos, finalmente encontró el coraje para hablar abiertamente. La noticia de la detención de los dos magnates y la revelación del asesinato de don Fernando explotó en toda España, conmocionando a la nación y sacando a la luz un escándalo que había permanecido oculto durante décadas. Julia, Miguel y Carlos siguieron las noticias, sintiendo una mezcla de alivio y una profunda satisfacción. La justicia, después de tanto tiempo,
finalmente había llegado. La melodía de la redención de don Fernando estaba siendo tocada en alto y claro. Pero para Julia, el mayor triunfo no era solo la prisión de los culpables. Era el redescubrimiento de sí misma, la melodía que había encontrado en su corazón y en su nuevo amor con Miguel. El dolor aún estaba allí, pero ahora estaba acompañado por una sinfonía de esperanza y un futuro que parecía más brillante de lo que jamás había soñado. El eco del pasado había sido superado, y el futuro, ahora, era una partitura en blanco, lista para nuevas y hermosas composiciones. El renacimiento de la melodía y el enfrentamiento con el perdón. La noticia de la prisión de Augusto y Ramón Solís resonó como una sinfonía de justicia por toda España. Para Julia, Miguel y Carlos, el alivio era palpable. La verdad sobre el asesinato de don Fernando, su abuelo, finalmente había salido a la luz, y la sombra de la traición que había pendido sobre su familia durante décadas se disipó. La melodía de la redención había comenzado a sonar. Con los culpables presos, la vida de Julia comenzó a transformarse de una manera que nunca imaginó. La carga emocional que pesaba sobre ella, sumada al dolor físico del accidente, finalmente comenzó a disminuir. Sus sesiones de fisioterapia con Miguel se convirtieron no solo en un camino para la recuperación de la mano, sino también para la curación de su alma. Él la incentivaba a sentir la música de nuevas formas, explorando la vibración de otros instrumentos, la cadencia de la voz humana, y la propia resonancia de su cuerpo. Poco a poco, Julia comenzó a componer. No eran más las melodías técnicas y perfectas de antaño, sino piezas que expresaban su jornada, el dolor de la pérdida, la oscuridad de la traición, la fuerza de la superación y la luz del amor. Sus nuevas composiciones eran crudas, emocionales y profundamente auténticas. La música que ya no podía tocar con la misma destreza en su violín, ahora fluía de su corazón a través de nuevas formas de expresión. Miguel era su inspiración y su puerto seguro. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba. Él no la veía como la violinista limitada por el accidente, sino como la mujer fuerte y resiliente que estaba renaciendo. El romance entre ellos florecía, un bálsamo en medio de las cicatrices del pasado. Los ojos de Miguel, que antes transmitían la serenidad de quien superó su propia adversidad, ahora brillaban con una pasión que Julia sentía en cada fibra de su ser. Él le enseñó que la melodía de la vida estaba en aceptar las imperfecciones y encontrar belleza en la propia jornada. A pesar de que la justicia había sido hecha, había una última pieza por resolver para Julia, el perdón. No el perdón para Augusto o Solís, sino el perdón para sí misma y para su abuela, doña Clara, que había cargado con el peso del secreto familiar durante tanto tiempo. Sentía que la verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba ser totalmente aceptada por su abuela para que ambas pudieran seguir adelante. Julia habló con doña Clara. Sentadas en el jardín de su casa en Madrid, bajo la luz suave del atardecer, Julia reveló todo lo que había descubierto: el diario de Sebastián, la cinta de casete con la confesión de Augusto, y la confirmación del asesinato de don Fernando. Doña Clara escuchó en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Lo sabía, en el fondo de mi alma, que no había sido un accidente, susurró doña Clara, con la voz quebrada por el dolor y el alivio. Pero el miedo a Augusto, la necesidad de proteger lo que quedaba de la familia, me hizo callar. Apretó las manos de Julia. Lo siento mucho, mi querida. Por todo. Por el secreto. Por haberte dejado cargar con esto sin saber. Julia tomó las manos de su abuela. No hay nada que perdonar, abuela. Hiciste lo que pudiste para protegernos. Ahora, la verdad nos liberó a todos. El abrazo entre ellas fue de curación y renovación. La melodía del perdón, suave y poderosa, llenó el aire, deshaciendo años de silencio y dolor. Mientras la recuperación física de Julia progresaba, decidió realizar un proyecto ambicioso. Crearía una presentación multimedia que contaría toda la historia de su jornada: la pérdida de la música, la revelación de la traición, la búsqueda de justicia y su propio redescubrimiento. No sería un concierto de violín tradicional, sino una fusión de sus nuevas composiciones, vídeos, narración y, de forma simbólica, la exhibición de su violín Guarneri, ahora un símbolo de resiliencia. Miguel la apoyó incondicionalmente, ayudando a integrar los elementos visuales y sonoros de una manera innovadora. El lugar elegido para la presentación fue un teatro antiguo e icónico en Madrid. La noticia de la historia detrás de la artista y la expectativa de su regreso a los escenarios de una forma tan única atrajeron gran atención de los medios y del público.
El evento sería un hito, una celebración de la superación y de la capacidad humana de transformar la tragedia en arte. Julia sintió un nerviosismo diferente, no el pánico del pasado, sino la emoción de quien estaba a punto de compartir su alma. A su lado, Miguel era su fortaleza, su maestro particular. Él le recordó: no estás tocando para un público, Julia. Estás tocando tu verdad. Y es la más bella melodía. El escenario estaba listo. Las luces, el público silencioso. Julia, de pie, con su violín a su lado, pero sin tocarlo de la forma tradicional, estaba lista para contar su historia a través de una nueva melodía, una melodía de redención. Era el calentamiento para el gran final, donde no solo la justicia sería celebrada, sino también la fuerza de un espíritu que se negó a ser silenciado. La Sinfonía del Renacimiento. El Teatro Real de Madrid estaba en un silencio reverente. Las luces bajas del escenario iluminaban a Julia, que estaba de pie, con su violín Guarneri, antes un símbolo de pérdida, ahora un emblema de su resiliencia. El público, lleno de rostros ansiosos y emocionados, esperaba no solo un concierto, sino un testimonio. Miguel, su compañero y confidente, estaba al lado del escenario, sus ojos fijos en ella, transmitiendo una fuerza silenciosa que la envolvía. La presentación multimedia comenzó. La voz suave de Julia narró el accidente, las sombras que se abatieron sobre su vida y la revelación devastadora de Doña Clara sobre la traición de Augusto y Ramón Solís. Imágenes y vídeos de su infancia, de su abuelo don Fernando, de la casa en Madrid, y de los recortes de periódico de la tragedia se proyectaban en una pantalla, tejiendo la tapicería de su pasado. La atmósfera se volvió pesada cuando las imágenes de la casa costera en Andalucía y los fragmentos del diario de Sebastián, narrando el asesinato de don Fernando, fueron exhibidos. La cinta de casete, con la voz de Augusto en confesión, resonó por el teatro, haciendo que el público contuviera la respiración. El dolor y la rabia eran palpables, pero la presencia de Julia, con su calma y dignidad, guiaba a todos a través de la oscuridad. Entonces, la narrativa cambió. Las imágenes de su recuperación en Granada aparecieron, las sesiones de fisioterapia, los momentos de frustración y, finalmente, la presencia constante e inspiradora de Miguel. Las composiciones de Julia, tocadas por otros músicos, sus amigos de la orquesta, que la apoyaron incondicionalmente, llenaron el teatro. Eran melodías que hablaban de superación, de encontrar la voz en el silencio, de curación. No eran las complejas sinfonías que tocaba antes, sino piezas llenas de alma, con una belleza cruda y emotiva. En el clímax de la presentación, Julia tomó su violín. Sus dedos, aún sin la misma agilidad de antaño, se movieron con un esfuerzo visible. No era una melodía perfecta, pero era una melodía que venía de su corazón. Cada nota, un testimonio de su jornada. Lágrimas corrían por los rostros del público, no de tristeza, sino de una profunda emoción y admiración. Al finalizar su parte, Julia caminó hasta el centro del escenario y, con un micrófono, se dirigió al público. Perdí la capacidad de tocar el violín como antes, dijo, con la voz quebrada, pero firme. Perdí a mi abuelo por la codicia y la traición. Pero en medio de toda esa oscuridad, encontré algo aún más precioso, la verdadera melodía de la vida. Miró a Miguel, que le sonreía con orgullo. Encontré la fuerza para perdonar, no a los que me hicieron daño, sino a mí misma, y a aquellos que, como mi abuela doña Clara, también cargaron con el peso de un secreto. Doña Clara, sentada en la primera fila, tomó la mano de Antonio, el archivista, que, ahora libre del miedo, acompañaba la escena con los ojos llorosos. La melodía de la vida no está solo en la perfección de las notas, continuó Julia, su voz ganando fuerza. Está en la resiliencia, en la capacidad de levantarse, de encontrar nuevas formas de expresión y de amar. Esta noche, no celebro solo la justicia, sino el renacimiento. El público explotó en aplausos, un sonido ensordecedor que llenó cada rincón del teatro. De pie, las personas aplaudían, sus lágrimas mezclándose con el entusiasmo. No era solo un aplauso para la música, sino para la mujer que, a través del dolor, encontró una nueva y más poderosa voz. Tras la presentación, Julia y Miguel fueron recibidos por una multitud de admiradores. La historia de Julia se esparció como un himno de esperanza, inspirando a miles. Su coraje para exponer la verdad y su determinación para levantarse tocaron corazones en toda España y más allá. El violín de Julia, el mismo Guarneri del Jesús, fue donado a una escuela de música en Granada, donde Miguel continuaba enseñando,
para que jóvenes talentos pudieran aprender a tocar, inspirados por la historia de su antigua propietaria. Julia, aunque ya no tocaba en conciertos tradicionales, se dedicó a la composición y a la terapia musical, ayudando a otros que, como ella, enfrentaban pérdidas y traumas. Encontró su nueva melodía, y era más rica y profunda que cualquier sinfonía que pudiera haber tocado antes. Augusto y Solís fueron condenados a prisión, y la fortuna desviada fue, en gran parte, recuperada y destinada a fundaciones de caridad en nombre de don Fernando. La justicia, aunque tardía, limpió el nombre de un hombre honrado y trajo paz a la familia de Julia. Julia y Miguel construyeron una vida juntos, un hogar lleno de la armonía de su amor y la resonancia de una vida plena. Ella no era más solo la violinista prodigio, era la melodía de la redención, una mujer que transformó su mayor debilidad en su mayor fuerza, demostrando que, incluso tras el más brutal de los silencios, la vida siempre puede encontrar una nueva y más hermosa canción.